Muy bien, espero que pudieron disfrutar la lectura y como ustedes pudieron observar, en la lectura justamente describe a unos discípulos un poquito consternados, tristes por la pérdida de su maestro. Ellos no tenían ni idea de qué iba a pasar con ellos. Incluso vemos que Pedro, que es el gran protagonista de esta historia, junto con Jesús, es una persona que regresó atrás. Si ustedes recuerdan, Pedro lo saca de la misma condición en como lo encuentra. Jesús saca a Pedro de la misma condición en como lo encuentra en esta segunda vez, en este segundo encuentro. En el primer encuentro, Pedro estaba en la misma condición, pescando. Y Jesús utiliza su profesión, utiliza sus destrezas y le dice: Pedro, ahora voy a convertirte en el pescador de hombres. Entonces Pedro deja atrás esa profesión y Jesús intenta hacer una analogía o intenta hacer una conexión de profesión para él. Y le dice: bueno, ya no vas a ser más pescador de peces, sino que vas a ser pescador de hombres. En esta oportunidad vemos que Pedro regresó atrás. ¿Recuerdan ustedes cuál era el propósito de Jesús para sus discípulos? Aquella persona que tiene intimidad con Dios, aquella persona que tiene una relación fuerte con Dios, es una persona que tal vez no pasa por las situaciones que pasó Pedro. Pedro le negó a Jesús 3 veces. Pedro actuó violentamente allí en el monte, en el huerto, cuando quiso defender a Jesús. Pedro cometió un sinnúmero de errores que le permitió caer en caída libre, ¿verdad? Y el golpe de Pedro fue tan fuerte que vuelve atrás, ¿sí? Entonces vemos a un Pedro junto con algunos discípulos más, realmente decaído. Vemos a un Pedro junto con otros discípulos volviendo a su vida pasada. Otra vez digo, consternados, no saben lo que está pasando, ¿sí? No saben qué van a hacer. Y yo no sé si te ha pasado que hay momentos duros donde no sabemos qué hacer y realmente lo primero que se nos pasa por la mente es volver atrás, volver a lo que hacíamos antes. Pero eso es justamente lo que intenta robarnos el enemigo, esa relación, esa comunión con Dios. Indico otra vez, queridos chicos, estar en una relación íntima con Dios es hacer la voluntad de Dios. Cuando nosotros hacemos la voluntad de Dios, nosotros estamos en una relación profunda con el Señor, ¿sí? Entonces, cuando somos obedientes, cuando estamos yendo en el camino correcto, estamos teniendo un camino de intimidad con el Padre, ¿sí? Entonces, yo quisiera hacer una actividad más. ¿Qué les parece? Nosotros vemos allí todo un panorama y a mí me gustaría que usted pueda conversar con la persona que tiene al lado o conversar con todo el grupo. Pregúntense cómo sería la cita perfecta. ¿Qué elementos traería una cita perfecta? ¿Cómo harían ustedes una cita perfecta? Puede ser para alguien que ustedes aprecien mucho, puede ser para su papá, su mamá, no sé, pero ¿cómo usted prepararía una cita perfecta para alguien muy especial? Compartan entre ustedes, detengan el video y me encantaría que ustedes puedan soñar un poquito y ver qué tipo de elementos llevaría una cita perfecta. Muy bien, continuando con el video, entonces nosotros vemos acá en el texto bíblico que Jesús justamente prepara una cita perfecta para Pedro. ¿Para qué? Para traerle nuevamente a ese propósito por el cual Jesús llamó a Pedro. Vemos que Jesús prepara una cita hermosa. ¿Para qué? Para restaurar esa relación que se había perdido. Nosotros podemos perder nuestra relación con Dios. Recuerden, Pedro fue uno de los discípulos más cercanos a Jesús. Y Pedro había experimentado muchas cosas junto
con el maestro. Todas estas cosas eran realmente situaciones que las podía disfrutar un grupo selecto. Y yo no sé dónde estás en tu relación, en tu intimidad con Dios. No sé si estás en un momento de mucha profundidad o no sé si has llegado todavía o tuviste en el pasado un tiempo de mucha profundidad o estás queriendo tener un tiempo de mucha profundidad en tu relación con Dios. Pero el caso de Pedro era que él ya venía en una relación muy profunda con el Maestro y Jesús es quien da el paso. Él es quien primero da el paso para restaurar esa relación, esa intimidad con nosotros. Queridos, recuerden, la relación con Dios se puede perder. La intimidad con Dios la podemos perder. Porque ponemos nuestra mirada atrás, ponemos nuestra mirada en los problemas, ponemos nuestra mirada en el caso de ustedes. Ustedes van a pasar por muchas situaciones, choque cultural, por ahí tal vez van a pasar también por dificultades de relaciones interpersonales entre el equipo. Yo comprendo muy bien porque como les comenté en el primer video, trabajé desde la gerencia de ahora Ardeo. En el momento en que yo trabajaba se llamaba Extreme, pero trabajé desde la gerencia, planteé una iglesia con un grupo hermoso, así como el que están formando ustedes ahora. Y entiendo muy bien que es estar por 2 años dedicados al ministerio. Lo entiendo perfectamente y se van a levantar productos de las actividades diarias, producto del activismo, ¿verdad? Tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, tengo que hacer una visita acá, es que tengo una consejería, es que tengo que servir en la iglesia, es que tengo que preparar esto aquí, es que el pastor quiere una reunión, es que tengo que tener una casa de oración allá. Producto del activismo, es muy probable que nosotros empecemos a desviar nuestra mirada y romper esa relación con Dios. Entonces, tengamos cuidado, la relación y la intimidad con Dios puede verse afectada. Y más adelante vamos a ver cuáles son esas situaciones que obstaculizan nuestra intimidad con Dios. ¿Sí? Pero en el caso específicamente de Pedro, en este relato, es Jesús quien da el primer paso y Dios siempre tiene los brazos abiertos. La palabra de Dios dice que Él está a la puerta y llama. ¿Sí? Y si nosotros abrimos la puerta, Él entrará y cenará con nosotros, ¿verdad? Pero Él es quien está a la puerta tocando, Él es quien toma la iniciativa, Él es quien quiere esa intimidad profunda, Él la desea. Está en nuestra responsabilidad abrir la puerta o no. En el caso de Pedro, vemos que Jesús prepara toda una cita perfecta. Imagínense esta cita que prepara Jesús. Ellos están en la mañana, ¿sí? Imagínense una cita a orilla de playa, ¿verdad? Saliendo el sol. Si ustedes han estado en un amanecer en la playa, ustedes saben que la salida del sol es el lugar más hermoso. Jesús prepara una fogata allí y no solamente prepara una fogata junto con la luz del sol, sino que también Él prepara un plato riquísimo. Y de hecho comer pescado para este contexto era comer bien, era una buena comida, ¿sí? Y Él prepara un plato riquísimo porque dice la palabra que Él mismo les preparó. Y después de haber desayunado o después de haber comido, Jesús hace 3 preguntas clave para restaurar la intimidad con Él, que tiene que ver con el amor. Recuerden, nosotros nos relacionamos o tenemos intimidad con Dios en función del amor que tenemos para Él. ¿Sí? Por ahí hay un dicho que dice que el que ama lo demuestra. Si nosotros decimos que amamos a Dios, lo tenemos que demostrar, muchachos. Y la forma en cómo lo demostramos a Él, no a las personas, no a mi compañero, no al pastor. Yo el amor a Dios se lo demuestro a Dios. Y producto de esa demostración que yo hago hacia Dios mismo, otra vez repito, como les dije en el otro video, el que tiene intimidad con Dios, muchachos, se le nota.
se percibe, se huele. Las personas pueden decir, ese es un hombre de Dios, esa es una mujer de Dios. ¿Por qué? Porque tiene intimidad con Dios, porque hace la voluntad del Padre, porque escucha a Dios en todo momento. Entonces, no tenemos intimidad con Dios para que los otros digan, ¡ah! ¡Qué linda persona como tiene intimidad con Dios! No, tenemos intimidad con Dios porque le amamos a Dios y porque sabemos que esa relación íntima con Él trae beneficios maravillosos, ministeriales, personalmente, espiritualmente. Todo es afectado por medio de nuestra intimidad y nuestra relación con Dios. Entonces Jesús prepara la cita perfecta. Y en esa cita perfecta, Jesús, tal vez ustedes cuando conversaron acerca de cita, dijeron, bueno, en una cita yo voy a poner el lugar lindo, voy a llevar al mejor restaurante, voy a poner la mejor comida, voy a ambientar allí con música. Pero yo no sé cómo son ustedes, tal vez ustedes son de los que planifican lo que van a decir o son los que dicen las cosas espontáneamente. En este caso del relato, parece que Jesús, de manera espontánea, pero bien intencional, ¿sí? Posiblemente bien planificado, hace la pregunta que realmente toca el corazón de Pedro y hace que Pedro pueda regresar otra vez a tener esa comunión e intimidad con Jesús. ¿Sí? Entonces Pedro es impactado por medio de la conversación que se genera después de esa cita. Ahora, antes de entrar en la conversación, chicos, para poder tener una intimidad con Dios, es necesario que nosotros podamos preparar el lugar para tener esa intimidad con Dios. Yo te quiero pedir que reflexiones. ¿Estamos preparando el lugar donde nos encontramos con Dios? ¿Sí? ¿Estamos realmente siendo intencionales? No estoy hablando de horarios durante el día. No estoy hablando de horas específicas durante el día. Porque para algunos la madrugada puede ser el mejor momento para hacerlo. Algunos puede ser alguna hora durante la mañana, ¿sí? Otros pueden ser una hora durante la tarde o la noche. Pero estás preparando el ambiente para encontrarte con Jesús. Estás preparando la cita para encontrarte con Jesús. Lo que te va a hablar tu papá, lo que te va a hablar tu padre, el que te formó, el que te llamó a ese lugar. Si no estás preparado, si no creas el ambiente, seguro va a ser una conversación superficial. ¿Y les ha pasado, sí o no, que ustedes se encuentran con personas o conocen personas que tienen conversaciones superficiales? Hola, ¿cómo estás? Estoy bien. ¿En dónde vives? Vivo en tal lugar y me gusta hacer esto. Es una conversación que no trascienden. Pero hay otros tipos de conversaciones con otras personas que son profundas, que te permiten conocer el corazón de la otra persona y que te permiten también expresar lo que hay dentro de tu corazón. Esa es la cita que el Señor desea tener contigo cada día, ¿sí? Una cita donde tú puedas escuchar el corazón de Dios, ¿sí? El que te llamó tiene algo que decirte y te lo va a decir en la intimidad. Te lo va a decir en los momentos que estás a solas con Él, en los momentos de calidad que tú puedes generar durante el día. El que te llamó tiene mucho para decirte, mucho para formarte, mucho para enseñarte en medio de las situaciones hermosas que vas a vivir, en medio de la plantación de iglesia, pero también en medio de las situaciones difíciles que vas a vivir dentro de la plantación de iglesia. Él tiene algo para decirte y lo va a hacer en función de tu relación y tu profundidad en cuanto a esa relación. Entonces, Jesús crea este ambiente con Pedro y prepara una conversación profunda que va a tocar la vida de Pedro. Y yo tengo tal vez una versión un poquito distinta a ustedes, pero permítanme leer capítulo 21, versículo 15. Dice así: después del desayuno, Jesús le preguntó a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? O en otras versiones dice: ¿me amas más que estas cosas? ¿O me amas más que a estos que están reunidos? El punto de la conversación es el amor. ¿Cuánto me amas? Básicamente Jesús le está diciendo:
Pedro, si tú en verdad me amaras, no fueses llegado a esta condición en la cual yo te saqué, ¿verdad que sí? Si tú realmente me amaras, fueses hecho todas las cosas que yo te enseñé. Jesús tal vez esperaba ver a Pedro predicando, evangelizando, haciendo todo lo que el Señor le enseñó. Mas, sin embargo, Pedro estaba pescando otra vez en su vieja vida. Y, chicos, hay tres conceptos básicos que la Biblia nos enseña en cuanto al amor. Concepto número uno tiene que ver con el amor eros. Y cuando nosotros hablamos de intimidad, justamente estamos usando esa descripción, amor eros, porque el amor eros o el amor erótico es el amor que tienen una pareja matrimonial, es el amor que procura la intimidad, ¿sí? Recuerden, Jesús dice, ustedes cuando oren, vayan a lo secreto. Algunas versiones dicen, vayan a lo íntimo. Y su Padre que está mirando en lo íntimo es realmente quien va a enaltecerles en público. Entonces, el amor erótico es el amor de intimidad. Nosotros los hemos relacionado siempre en un sentido de... siempre le hemos dado este toque sexual, mas sin embargo no es así. Realmente la descripción o el concepto del amor eros o el amor erótico es el amor de intimidad. Es el amor donde allí, en medio de cuatro paredes, cuando nadie ve, cuando nadie está, pasan cosas profundas. Y eso es realmente lo que nosotros debemos procurar en la intimidad, que pasen situaciones profundas, crear una profundidad, una intimidad, algo que nadie, que no pueda ser visible a los ojos de otros. Y si es visible a los ojos de otros, no es porque somos intencionales en enaltecer nuestro ego y que otros no vean, sino que realmente es algo que es entre Dios y yo. Entonces, el segundo tipo de amor es el amor phileos, que es el amor de familia, el que tú tienes hacia tus padres, el que tú tienes hacia tus familiares. El amor ágape es el amor incondicional, el amor que lo dio todo, ¿sí? Sin embargo, aquí Jesús justamente está preguntando de esta forma, bajo estos conceptos de amor, yo les voy a leer otra vez bajo los tres conceptos de amor que yo les estoy dando. Vamos a leer otra vez, verso 15. Después del desayuno, Jesús le preguntó a Simón Pedro, Simón, hijo de Juan, ¿me ágape más que estos? Jesús le está preguntando, ¿eres capaz de amarme incondicionalmente en entregarlo todo por mí, así como yo lo entregué todo por ti? En el español, chicos que están aprendiendo español, nosotros tenemos tal vez dos formas de expresar amor en una palabra. Nosotros podemos decir te quiero mucho. Es más o menos, estamos diciendo amor phileos. ¿Sí? No es un amor tan profundo. Y los chicos que hablan español allí pueden asegurar lo que yo estoy diciendo. Un te quiero no es igual que un te amo. ¿Sí? Cuando nosotros decimos te amo, el te amo abarca todo, es entrega total. Para el hebreo funcionaba de tres maneras: eros, phileos y ágape. Y la pregunta de Jesús acá es, Pedro, ¿tú me ágape a mí? Y la respuesta de Pedro fue, sí, Señor. Tú sabes que te phileos, que te quiero. ¿Sí? Otra vez, no es lo mismo amar con amor ágape que amar con amor phileos o querer con el amor phileos. ¿Sí? Aunque son sinónimos, no tienen la misma profundidad. Entonces, la respuesta de Jesús es,
aunque tú no me amas tan profundamente, yo te voy a pedir algo. Apacienta mi grey, mis ovejas o mis corderos. ¿Sí? Jesús está preparando esa cena, esa intimidad, porque Jesús tenía un propósito especial con Pedro. Ese propósito especial tiene que ver con servirle todo el tiempo, chicos. Intimidad con Dios es servirle a Dios, ¿sí? Porque es lo que quiere Dios de nosotros. Si nosotros queremos tener intimidad con Él, tenemos que servirle, tenemos que estar dispuestos, atentos a lo que Él quiere que nosotros hagamos. Entonces Jesús volvió a preguntar en medio de la planificación que Jesús tuvo, porque Jesús estaba esperando que dentro de la primera pregunta fuera que Jesús fuese dicho, Pedro, tú me ágape, y que Pedro fuese dicho, sí, Señor, yo te ágape, yo te amo. Pero la respuesta de Pedro no fue así. Entonces Jesús volvió a preguntar, Pedro, tú me ágape. Y Pedro vuelve a responder de la misma forma y dice, Señor, yo te filios. Vamos a ponernos un poquito en los pies de Pedro, un ratito, ¿sí? En las sandalias de Pedro, un ratito. Bueno, es un hombre que viene de pasar una situación difícil. Tal vez él no está comprendiendo cómo es que el Señor prepara toda esa cena, esa comida, perdón, ese desayuno. No entiende cómo prepara todo ese momento especial para alguien que lo que hizo fue negarle, para alguien que le decepcionó muchas veces a Jesús, pero no puede comprender cómo es que tiene tanto valor a los ojos de Jesús. Y lo que nos hace grandes, chicos, delante de Dios es justamente esa profundidad y ese corazón que nosotros podemos tener en serle fiel al Señor y estar dispuesto. Entonces Jesús creía en Pedro y le vuelve a preguntar, y Pedro le vuelve a repetir, tal vez basado en sus emociones, tal vez basado en las experiencias, en las malas experiencias que Pedro vivió al lado de Cristo. Y nosotros vamos a pasar por experiencias similares. Ustedes van a pasar por experiencias similares. Tal vez un poquito traumáticas, un poquito difíciles. Otras no tanto así. Seguro van a sonreír mucho, muchachos, en medio de la plantación de iglesia. Se van a gozar mucho. Pero no importa la situación, realmente siempre Dios quiere entablar una relación profunda. Eso es lo que nos sostiene. Eso es lo que nos mantiene. ¿Sí? Entonces, Jesús vuelve a preguntar por tercera vez y Jesús ganó. Jesús ganó a Pedro otra vez, porque la respuesta de Pedro es, Señor, tú lo conoces todo. Y esto es algo importante. Cuando tenemos intimidad con Dios, Dios te conoce tal cual eres. Dios conoce cómo levantarte el ánimo. Dios conoce cuál es la palabra que necesitas en el momento justo. Dios siempre llega a tiempo, ¿sí? Así que cuando te sientas bajoneado, cuando sientas realmente que no puedes lograr, ¿verdad?, lo que se te encomendó, o por ahí están pasando situaciones difíciles, recuerda, el que te llamó, Dios, el que te llamó, Él sabe quién eres tú y qué es la palabra, qué es lo que necesitas para otra vez hacer que el fuego y el aceite del Espíritu pueda arder otra vez con una llama que contagie, con una llama que dé luz y que pueda dar fuego, incluso fruto. ¿Verdad que sí? Allí Jesús lo sabe todo, Él sabe todo de nosotros. Y Pedro le dice, tú lo sabes todo, porque Pedro sabía cuál era la lectura que Jesús había dado de su corazón y de sus intenciones. Entonces Pedro responde como que Jesús estaba buscando. Pedro dice, Señor, yo te ágape, yo estoy dispuesto a darlo todo por ti.
Entonces, queridos, nosotros debemos amar a Dios de esta manera, como Él nos amó. Él siempre está dispuesto a que nosotros podamos tener un tiempo de intimidad con Él, y eso es lo que nos va a sostener en los momentos difíciles. Eso es lo que nos va a alimentar en los momentos en que usted necesite predicar. Eso es lo que nos va a hacer crecer, porque no solo es importante que nos podamos sostener, es importante que nosotros podamos crecer, que nosotros podamos ser mejores en cuanto a nuestra relación con Él, ¿sí? Y Dios quiere que tú camines hacia esa dirección, pero nosotros somos responsables de aquello. Él siempre quiere, pero nosotros queremos. Bueno, la tarea para ustedes es la siguiente. Ustedes van a buscar un texto bíblico que hable justamente de intimidad con Dios. Quisiera que ustedes puedan tener un tiempo de búsqueda profunda de este texto bíblico. Si ustedes pueden utilizar recursos como diccionario bíblico o comentario bíblico, que ustedes puedan hacer un trabajo profundo en saber qué significa el texto bíblico y cómo apunta hacia nuestra relación profunda con Dios. Pueden escoger cualquier texto bíblico, el que a ustedes más les guste, y bueno, hagan ese trabajito. ¿Les parece? Entonces, chicos, otra vez, la otra semana seguramente nos vamos a estar mirando por Skype, más esta semana por el hecho de que estoy acá en Pilar, en Argentina, no me es posible conectarme en el horario que es sugerida esta clase. Entonces, durante esta semana nos vamos a ver por medio de estos videos. ¿Está bien? Bueno, espero que tengan una linda jornada. Que Dios les bendiga. Chao.